¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Marcos Politi y en la clase de hoy vamos a ver conceptos de electrónica digital. La electrónica se divide en dos grandes ramas. Una de ellas es la electrónica digital y la otra es la analógica. ¿Qué es lo que impone la diferencia entre un tipo de electrónica y la otra? En el fondo son las dos generadas por casi los mismos precursores, es decir que cuando yo trabajo con bits, con bytes, estoy trabajando en realidad con niveles de tensión. El tema que para la electrónica analógica los valores pueden tomar valores continuos que no necesariamente tienen que respetar los valores que corresponden a la electrónica de tipo digital. ¿A qué voy con esto? Es que cuando vos estás trabajando con electrónica analógica podés tomar valores continuos que vayan desde, por ejemplo, 0 a 5 volts. ¿Sí? Entonces es posible encontrar 3,3 volt, 3,5 volt y cualquier otra tensión que exista en ese span de 0 a 5 volt, y cada una de ellas va a aportar un dato a la lógica que nosotros estamos trabajando. Es decir, la electrónica analógica va a considerar como un valor cierto esos 3,5, 3,3 o 4 volt. Por otro lado, la electrónica digital es una electrónica que solo toma valores discretos. ¿A qué voy con esto? Que puede tomar o valores como si fueran apagados o valores como si fueran prendidos. Es decir, que puedo tener un 0 o puedo tener un 1. El 0 es asociado a valores 0 volt en el caso de que estemos trabajando de 0 a 5. Y el 1 va a ser asociado a valores de 5 volt en el caso que usemos esos niveles de tensión mencionados anteriormente. La realidad es que a pesar de que la electrónica digital se la considere discreta, existen una serie de valores que van a ir de 0 hasta, por ejemplo, 1 volt, en el cual esos valores van a ser tomados como 0 y existen un juego, un conjunto de valores que pueden ir, por ejemplo, de los 3,8, 4 volts hasta los 5, y todos esos valores van a ser considerados como un 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en la electrónica de tipo digital existe una pequeña barrera, una pequeña banda, mejor dicho, de valores continuos que pueden ser considerados dentro de esa lógica en particular. Bien, cuando estamos trabajando con valores o señales analógicas, estamos en presencia de gráficos como los que están en la parte superior. Y cuando estamos trabajando con señales digitales, estamos trabajando con gráficos que aparecen en la figura, en el gráfico que está en la parte inferior. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo transcurriendo, la curva de arriba es mucho más suave que la curva de abajo, y eso es producto que existe una digitalización. Cuando uno convierte una señal de tipo analógica en una señal de tipo digital, está cometiendo errores. Y los errores van a disminuir en base a que el microcontrolador o microprocesador con el cual vos estás procesando esa imagen tenga mayor cantidad de bits. Es decir, que a medida que yo voy incrementando la cantidad de bits de ese dispositivo, de ese periférico, que convierte una señal digital en analógica, bueno, menor error voy a tener. ¿Sí? Ahora, cuando estamos trabajando ya directamente y concretamente con la electrónica de tipo digital, existen sistemas de numeración y existe toda un álgebra que está asociada a esos sistemas de numeración. Esos sistemas de numeración van a ser basados siempre en números que van a ser potencias de 2. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un sistema decimal o de base 10, que es el sistema común y corriente que todos conocemos y que nos fueron educando a partir del primario. En ellos tenemos el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el 9. La base del sistema la escribimos con el 1, 0. Ahora, ¿por qué es que dije la escribimos con el 1, 0 y no con el 10? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el 10 son nombres que nosotros le damos a esos símbolos. ¿Como para qué? Como para poder escribirlo de una manera más fácil. Imagínense si a 1234 lo llamamos 1, 2, 3, 4, y bueno, probablemente existan errores a la hora de o el dictado de esos números o la escritura de esos números. Si nos fijamos un sistema y si analizamos ese sistema decimal o de base 10, van a ver que la base no se escribe en los 10 dígitos que corresponden al sistema decimal. Por otro lado, tenemos un sistema binario. Un sistema binario tiene dos elementos en su sistema. Fíjense que aparece el 0, el 1 y el 2 no aparece.
la combinación del 1 y el 0 y el 1 y demás, da lugar a los distintos caracteres que forman parte de ese sistema binario. Para el sistema octal y el hexadecimal, bueno, lo mismo. Sistema octal, base 8, son 8 elementos, y fíjense que el número 8 no se escribe. El número 8, como el número 2 en el formato anterior, se van a escribir como el símbolo base, que es decir que es el 10, ¿sí? El 1, 0. Dije 10 en la jerga, digamos, de un sistema decimal. Bien, y en un sistema hexadecimal tenemos base 16. Quiere decir que nosotros tenemos 16 caracteres que forman parte, o 16 símbolos, mejor dicho, que forman parte de este sistema hexadecimal. Ahora bien, arrancamos con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, llegamos al 9, y lo típico sería en un sistema de tipo digital escribir el 1, 0. Perdón, decimal es escribir el 1, 0. Sin embargo, no podemos escribir el 1, 0 porque el 1, 0 es la base de un sistema. Y la base de este sistema es el 16. Entonces, si nosotros queremos escribir el 16, no vamos a poder y necesitamos escribir el 1, 0. Si se fijan, vamos del 0 al 9, ahí tenemos 10 elementos, después viene A, B, C, D, E y F. Si contamos todos esos, vamos a tener 16 símbolos. Fíjense que en un sistema hexadecimal se vinculan o se combinan números y letras. Eso es casi que la base para la representación numérica de los sistemas de tipo digital, que ya vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahora, esa lógica de tipo digital, ¿sí? La analógica ya la vimos que en realidad la lógica digital había un poquitito de continuo, es decir, que podría decirse que la lógica digital, muy entre comillas, ¿no? Pues si bien son términos separados, pero muy entre comillas, tenía o devenía de algo que tenía algo de tipo continuo, ¿sí? O analógico. Ahora, orientándonos directamente en lo que es la electrónica de tipo digital, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que aparecen esos unos y ceros? A partir de ahora ya no de 0 a 1,1 ni de 4 a 5, sino vamos a pensar directamente bien digital. O sea, no es o 0 o 5 volt, dependiendo de la tecnología. Puede ser 3,3 también, si usamos microcontroladores que tienen una tecnología que es necesaria menos energía para ponerlos en funcionamiento. Bien, nosotros tenemos entonces en la vida, ¿sí? En los materiales, tres tipos de materiales, que son los conductores, los semiconductores y los aislantes. Tanto el conductor como el aislante, bueno, uno se dará cuenta ya de qué significa, ¿sí? Es decir, yo tengo un trozo de madera o de cerámica y demás, sé que ese dispositivo es aislante. Sin embargo, una barra de aluminio, una barra de acero, una barra de cobre, de oro y demás, son todos dispositivos son todos elementos que son del tipo conductor. Entonces, es lógico, o en realidad aparece en libros de física, el representar a los conductores y a los aislantes dentro de lo que es la conductividad, es decir, cuántos 1 sobre ohm por centímetro tenemos. Entre medio aparecen los semiconductores, que tienen una conductividad del orden 10 a la 0 hasta 10 a la menos 6. Sin embargo, no es la definición correcta la que vamos a utilizar para representar a los conductores, semiconductores y aislantes. Vamos a usar lo que se llama teoría de las bandas de energía. La teoría de las bandas de energía básicamente viene de la teoría del átomo de Bohr, que te dice que los electrones en las cercanías de un núcleo, ¿sí? De un átomo, no pueden estar en cualquier posición, sino que aparecen en posiciones determinadas y que no pueden haber y que aparecen y desaparecen de esas bandas y que no pueden aparecer en ningún otro lugar que no sean esas bandas de energía. Así es el principio, digamos, de la cuantificación. Entonces ahí tenemos un aislante, tenemos una banda de conducción, tenemos una banda de valencia y una energía de gap, es decir, la energía que vos le tenés que dar al electrón para salir digamos, de las zonas más cercanas al núcleo para llegar a las bandas de conducción. Fíjense que el conductor no necesita energía de gap. ¿Por qué? Porque, digamos, a nivel microscópico ese material, por ejemplo el aluminio, el cobre, es lo que se llama un mar de electrones. Es decir, que tenés electrones circulando
por todo el dispositivo. Cabe destacar, no lo había mencionado, pero justamente la circulación de electrones es lo que te genera una corriente eléctrica, y que es lo lo fundamental dentro de un circuito de tipo electrónico. Por otro lado, vemos ahí en el medio un semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Es un dispositivo que los electrones que están en la banda de valencia, para pasar a la banda de conducción, necesitan una energía que está alrededor de un electronvolt, como vemos ahí a la derecha, en el caso del silicio y el germanio. ¿Sí? El silicio y el germanio son dos de los dispositivos, dos de los materiales, mejor dicho, que son utilizados para realizar los semiconductores. De hecho, el silicio es el segundo elemento que más abunda en la Tierra. Un semiconductor, entonces, es un material aislador, ¿sí?, en que el ancho de la banda prohibida es menor a un electronvolt. Sin embargo, el silicio con 1,1 también es considerado un semiconductor. Bien. En base a esta combinación apropiada de semiconductores, aparecen lo que se llaman tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una representación gráfica que te dice qué es lo que se produce a la salida cuando a la entrada yo tengo ciertos valores. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que si por ejemplo, como el primer elemento, lo que entra es distinto a lo que sale, es decir, que si yo pongo una señal que es igual a 0 volt y a la salida sale 5 volt, entonces estaré en presencia de una compuerta tipo NOT. Y si a la entrada pongo un 1 y a la salida tengo un 0, es el funcionamiento de una puerta NOT. Podemos hacer otras, por ejemplo, el caso de la puerta OR u O. ¿Qué quiere decir? Que para que tenga una salida en alto quiere decir en 1, en bajo significa en 0. Entonces, para que tenga una salida en alto, tengo que tener alguna de las dos entradas o las dos entradas en alto. Fíjense, si las dos están en 0, si tanto A como B están en 0, la salida final va a ser un 0. Si alguna de ellas es 1, como en el segundo caso, por ejemplo, la B, en el tercero la A, y en el cuarto, tanto la A como la B, tengo una salida igual a 1. Ahora vamos a una compuerta de tipo AND, es decir, que para que salga un 1, yo tengo que tener un 1 en una entrada y un 1 en la otra entrada. Si no tengo un 1 en ambas, entonces no circula corriente, con lo cual el 1 a la salida no aparece. 0, 0 me da un 0, 0, 1 me da un 0, 1, 0 me da un 0 y 1, 1 me da un 1. Y así sucesivamente el resto de las compuertas, que bueno, es importante, digamos, como para saberla desde el punto de vista más de la formación, de cómo se realizan estos dispositivos que se llaman circuitos integrados, y los cuales estos circuitos integrados no se pueden programar. Es decir, los sistemas embebidos que vamos a ver a lo largo del curso sí se pueden programar, están formados por lo que se llaman transistores en cierto modo, con 30.000, 60.000 transistores dependiendo del microcontrolador, pero en este caso los circuitos integrados no se pueden modificar internamente, es decir que aparecen y se compran de la manera que aparece ahí en pantalla. Si yo quiero negadores, es decir, si yo quiero que lo que yo pongo a la entrada sea distinto de lo que yo obtengo a la salida, entonces deberé ir a una casa electrónica y comprar un circuito integrado 7404. Si quiero una compuerta OR y una AND, tendré que comprar el 7432 y el 7408. ¿Está bien? Y así sucesivamente para el resto de las compuertas. Bien, esto, ¿sí?, forma parte de lo primero que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso. ¿Qué es? La lógica digital y la lógica analógica. Finalmente nos acomodamos más a lo que denominamos lógica digital y vimos que existen combinaciones apropiadas de semiconductores que dan lugares a finalmente compuertas, pero estas compuertas no se pueden programar. ¿Y para qué sirven? Bueno, si vos las combinás apropiadamente, te pueden generar un circuito de tal manera que ante distintas entradas, ¿sí?, yo obtenga salidas determinadas. Existe todo un álgebra, digamos, que se trabaja en esta área. Existen diagramas que se llaman diagramas de Carnot,
que te permiten ver cuál es la salida ante distintas entradas. Nosotros no vamos a profundizar en estos temas porque la orientación del curso va a programar los dispositivos de electrónica digital. Con lo cual, esta era una introducción a electrónica digital. Espero haber sido claro. Cualquier consulta, no duden en inscribirme a través de la plataforma virtual y o a mi email. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y les mando un saludo.